Buenos días, bienvenidos a todos los que se han conectado en esta ocasión. Nosotros transmitiendo desde las oficinas de la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en esta sesión virtual que tenemos cada martes con un invitado especial y que no es de excepción el día de hoy, agradeciendo a la doctora María Gabriela Velar, quien es compañera de nosotros de este hospital, una excelente médico y profesora que también transmite sus conocimientos a los residentes que se forman en este hospital, con un amplio currículum y con un tema muy, muy interesante. Este tema virtual quedará grabado para transmitirse en los canales de YouTube que tenemos de Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para que cuando lo quieran revisar se pueden suscribir de manera gratuita y darnos like. Les damos la bienvenida a todos con un tema muy, muy interesante, un tema que realmente es importante. ¿Por qué? Porque cada vez se padecen más este tipo de problemas que son las alergias y la doctora es excelente médico y experta en el manejo de este tipo de patologías. El tema es rinitis alérgica, medidas no farmacológicas y farmacológicas para su control. Sabemos que el ambiente, la sociedad en que vivimos, nuestros hábitos, costumbres, la contaminación, la alimentación, cada vez alimentos con más conservadores, la exposición a más tipo de sustancias y la genética. Yo creo que todo es una serie de factores que contribuye a que padezcamos de muchas enfermedades y no es la excepción la alergia. Por lo que le damos la bienvenida a la doctora, de quien quiero mencionar algunos datos curriculares. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero, egresada también del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en las especialidades de pediatría y de alergia e inmunología clínica. Presidente del Comité de Ética e Investigación del Instituto Jalisciense de Investigación Clínica de 2015 a 2019, adscrita al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, desde el año 2013, y esto como un resumen curricular, porque tiene grandes conocimientos, una trayectoria importante como profesora en diferentes congresos, participación en diferentes artículos, y bueno, es una serie de datos importantes en su formación académica, que bueno, tardaríamos un muy buen rato en poderlos mencionar todos. Le damos la bienvenida a la doctora María Gabriela Velar Briasca. Bienvenida, doctora. Agradecemos que haya tenido la oportunidad de acompañarnos y le dejo el uso de la voz. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación y si todos están listos, pues podemos comenzar ya con la presentación. Muy buenos días, pues el tema sería lo que es la rinitis alérgica y pues su definición es que es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal que se presenta principalmente por la inmunoglobulina E y esta se produce al estar el contacto con algún alergeno. Las principales manifestaciones clínicas o la tetrada de la rinitis alérgica pues es la rinorrea, principalmente hialina, el prurito nasal, los estornudos y la obstrucción nasal. Cuando nos hace falta alguno de estos síntomas, pues principalmente podríamos dudar de que fuera un proceso alérgico. Es importante que siempre que investiguemos estén los 4 síntomas. También puede ir acompañada de síntomas oculares y puede presentarse más en algunos días o en ciertas horas del día. La prevalencia en nivel mundial es entre el 5 y el 50%. En México se ha encontrado que afecta al 42.5% de la población, principalmente en hombres, y pues es un estudio que se realizó en el INEP.
y pues es un problema grave de salud, principalmente en los adultos, porque llega a generar incapacidades. Esto pasa cuando afecta el sueño y las actividades de la escuela y del trabajo. Es muy importante, una vez que hacemos el diagnóstico y estamos con el paciente también, que se haga una educación hacia ellos, que es lo que vamos a ver, cómo evitar los alergenos y obviamente acompañado del uso de fármacos y ya muy dedicado a mi área, pues la inmunoterapia alergoespecífica. Esta es la principal clasificación que tenemos en la guía ARIA. Esta es la última actualización en cuando siempre hay que preguntar cómo se presentan los síntomas. Menos de 4 días a la semana, mayor de 4 días a la semana. Si son persistentes, mayor a 4 días o 4 semanas. Y para clasificarlo en si es leve o moderada, pues es la calidad de vida del paciente. Si interfieren o no interfieren con sus actividades diarias o si les molestan o no les molestan los síntomas. Y esto es también dependiendo de qué tanto les afecte en los días de la semana. En la moderada, pues podemos tener alteraciones del sueño, ya no rinden igual en el trabajo o en la escuela. Por ejemplo, en la escuela son niños que tienen sueño todo el tiempo, ya que por la noche, aunque ellos aparentemente durmieron, no respiran de forma correcta, entonces el sueño no es completo y no descansan. O que les afecten también en sus actividades, ya sean en los deportivos, y que los síntomas les causen molestias. Aquí tenemos otra clasificación en las que nos pone que puede ser infecciosa o no infecciosa. Puede ser crónica, puede ser alérgica, no alérgica. Hay que investigar el tipo de rinorrea que tienen, porque a veces puede ser ocasionada por los cambios de temperatura, que sería la vasomotora. A veces puede ser ocasionada por problemas fenotípicos, que sería la eosinofílica. Puede también alterar el gusto, dependiendo de si se encuentra el frío o inclusive por alteraciones hormonales, que sería a veces en la etapa senil. El tipo congestivo, hay que ver, puede ser medicamentosa, sobre todo cuando usamos el Afrin, que a los pacientes les encanta usarlo porque les presenta un alivio muy rápido. Y también a veces por lo hormonal podemos presentar el frío o sequedad de la nariz. Puede haber otras causas, puede ser por químicos o por radiación, dependiendo de cómo encontremos al paciente. Recordemos un poquito que la nariz es la principal entrada de aire y nos calienta el aire y hace que llegue húmedo a los pulmones para que no tengamos esa hiperreactividad al frío, principalmente. Es el principal órgano encargado de filtrar las partículas de contaminación, pólenes, polvo que encontramos. Y recordar que en todas las mucosas tenemos a la inmunoglobulina A, que es la primera que se encuentra para podernos proteger de las infecciones. También pues el aire inspirado entra en contacto con los nervios olfativos y nos ayuda con el sentido del olfato y también con el sentido del gusto. Por eso cuando tenemos alguna alteración a veces perdemos el olfato o el gusto. Y eso es lo que nos puede provocar también cuando hay una alteración, una rinitis alérgica severa, sí nos puede hacer la pérdida del olfato. También podemos saber que haya descarga posterior, que pueda haber dolores o cefaleas, esto combinado con las sinusitis por el acúmulo del moco. Existen diversos mecanismos que pueden ser genéticos, la producción de la IgE y producción de moco y en el tejido linfático también. La parte de la rinitis alérgica, pues las principales causas son los alergenos inhalados. Los principales que encontramos son los ácaros
que se mencionan como alergenos de interior, los pólenes, los hongos y las mascotas. De aquí, como alergenos de interiores, quedan catalogados los hongos y las mascotas también. Aquí tenemos un pequeño dibujo donde nos muestra cómo llega el anticuerpo, se une a las células y a los mastocitos, se produce la liberación de histamina y dependiendo hacia qué vía nos vayamos, nos producen con la estimulación de los nervios el estornudo o la hipersecreción de las glándulas del moco y produce la rinorrea. Puede haber también alteración en los vasos y se causa una congestión y edema en la nariz. Hay liberación de diferentes mediadores como prostaglandinas, liberación de leucotrienos, y esto también nos hace que actúen los linfocitos TH2 y nos manda la liberación de todas las interleucinas que nos produce el proceso inflamatorio en la alergia. Las principales que nos causan el problema de alergia son la interleucina 4, la 5 y la 13. Son las que siempre tenemos que tener en cuenta para la producción de alergia. También puede haber inflamación debido a la producción de eosinófilos, que es la interleucina 5, las que nos presenta principalmente la producción de eosinófilos y ya esto nos puede hacer una fase tardía. El diagnóstico principalmente nosotros nos basamos en la historia clínica. Es muy importante que nosotros siempre hagamos el interrogatorio con la mamá, sobre todo en la historia clínica, porque es muy seguido que nos pasa que llegan y les estás preguntando las manifestaciones de la tetrada que les comenté al principio, estornudos, prurito, rinorrea y congestión nasal, y la madre nos los niega a todos, sobre todo en los adolescentes a veces ya tienen el pliegue nasal, que es muy obvio de que los niños hacen esto, pues se marcan esta parte de aquí el pliegue y la madre nos niega todas esas molestias. Es muy importante siempre preguntar, ¿el niño hace esto o esto? Porque a veces las mamás están tan acostumbradas a que sus hijos presenten este tipo de molestias que no le dan importancia y lo consideran algo normal. Porque a ver, no sé si se les ha pasado que le preguntan, tose y les contestan, lo normal, pues la tos no es normal. Lo mismo nos pasa con la rinitis, con la congestión, con la rinorrea y con el prurito. Los estornudos también lo llegan a considerar normales y dicen que es lo normal, que estornuda 3 o 4 veces por la mañana y ya no vuelve a estornudar. Entonces sí es muy importante que le expliquemos a la mamá que eso no es normal, porque a veces llegan por otros motivos de consulta y al estar interrogando nos damos cuenta de esto y las mamás, para ellas, era normal. El examen físico, pues es lo que les comentaba, las características de una carita alérgica, el pliegue horizontal del puente nasal, las líneas de Dennis-Morgan, las ojeras, y también es muy importante estar observando al niño mientras está con nosotros porque muchos tienen respiración oral, hipoplasia mediofacial, alteraciones en el cierre de la mandíbula o prognatismo, y las mamás no se dan cuenta. Es muy común ver que desde viene entrando el niño, presenta la respiración oral y la mamá nunca se había dado cuenta. Y ya cuando uno les pregunta a veces si roncan, también lo mencionan. Nos sirve como apoyos diagnósticos, recordando que no es la forma de hacer el diagnóstico, que el diagnóstico es clínico y con nuestra historia. Pues las pruebas cutáneas, que son las que realizamos en el consultorio, o las pruebas in vitro, que son en sangre, pero puede ser la IgE sérica, que nos da solo una idea de cuánta es la cantidad que se encuentra circulando en ese momento, pero una IgE sérica menor a los valores de referencia no quiere decir que el paciente no sea alérgico. Y la IgE específica pues ya nos da una idea más segura. El panel se realiza tanto para aeroalergenos o alérgenos alimentarios, solo que el costo hace que sea más práctico realizar las pruebas y que hacemos lo mismo, ¿sí? El diagnóstico diferencial es importante tenerlo en cuenta.
fístulas de líquido cefalorraquídeo, tumores nasosinusales o una rinosinusitis crónica o infecciones respiratorias de vías altas. Y también es muy importante, sobre todo los que ven pacientes adultos, que tomen en cuenta los medicamentos que toman ellos, ya que muchos de estos causan manifestaciones similares a una rinitis alérgica. Dentro de ese grupo de medicamentos pueden estar los antihipertensivos, los psicotrópicos, los descongestionantes tópicos y pues nos pueden dar síntomas similares, pero esto es principalmente en los que ven adultos. Nuevamente, pues se produce la rinitis cuando nos exponemos a los alergenos. Ahorita vamos a enfocarnos en lo que es el control ambiental y está bien comprobado que cada vez que nos exponemos por mucho tiempo a estos alergenos, pues presentamos exacerbaciones de cualquiera de las enfermedades alérgicas. Y por eso es muy importante dentro de la consulta al alergólogo que le dediquemos tiempo a explicarles lo que es el control ambiental. El objetivo es lograr educar al paciente de tal forma que podamos evitar la mayoría de los alergenos. Es muy importante que no demos un rotundo no, porque a veces los pacientes lo consideran algo muy complicado y tenemos que tener en cuenta también el contexto en el que vive el paciente, ¿sí? Porque a veces es la única forma en la que ellos tienen de subsistir, ya sea un trabajo o la casa en la que viven, y es imposible obtener la abolición por completo. Pero sí hay que comentarles que si se puede hacer cierto tipo de modificaciones, eso le va a ayudar muchísimo en el control de su enfermedad. El exponernos mucho a estos puede ser, por ejemplo, en primavera o en finales de verano, a veces es cuando hay más polinización y es cuando se presentan los síntomas. Hay que ver qué es lo que está haciendo el paciente o en qué momento se presentan las exacerbaciones y por eso es saber cuándo es la exposición más alta de los alergenos. Dentro de este control ambiental es muy importante saber las horas de polinización, que principalmente es de 5 de la mañana a 10 de la mañana y de 7 de la noche a lo que es 10 de la noche. Es importante comentarles a los pacientes que procuren no exponerse en ese momento a los alergenos y mantener cerradas las ventanas de la casa en esos horarios, principalmente cuando es un resultado positivo en las pruebas a los alérgenos del polen. En caso de que tengamos al ácaro, que lo tenemos también aquí en la imagen, hay ciertas indicaciones también en el cuidado de la habitación. Aquí lo ideal es mantener las ventanas abiertas en los horarios que no se junten con la exposición de los pólenes y que las ventanas se abran y la entrada del sol en las habitaciones es muy importante. De nuevo, otra vez, el cese completo de la exposición nos ayuda mucho al control de la enfermedad. Y siempre tenemos, otra vez fue muy repetitiva, para la intervención hay que individualizar al paciente y siempre hay que preguntarle si le funcionaron o no le funcionaron las medidas que le dimos, porque a unos les pueden funcionar y a otros no, aunque tengamos un resultado de pruebas que son positivas a aeroalergenos o a ácaro, pero siempre hay que individualizar. A veces hay otros tipos de alergenos que están involucrados. Es muy importante saber el tamaño de los alergenos. Por ejemplo, aquí tenemos el del gato, el perro y el de las cucarachas, que son alergenos muy pequeños y por lo tanto vuelan fácilmente y son muy fáciles de que nosotros los respiremos. En cuanto a los pólenes, hay pólenes que son muy pequeños, que son los que también vuelan y vuelan muchos kilómetros, porque es muy común que uno les dice a las mamás, salió alérgico al fresno o al mezquite, y ellas dicen que no hay árboles en casa. Pero los pólenes son tan pequeños que cuando empieza el viento a soplar, recorren algunos
muchos kilómetros y por lo tanto eso no importa que no tengan árboles cerca de la casa. Con el gato es otra pregunta. No tengo gato. El alérgeno del gato es muy fácil de que se transporte en la ropa de las personas. Esto es a través de los pelos que se le pegan a la ropa. Y por ejemplo, si un niño que no tiene gato en su escuela convive con una persona que tiene gato, se está exponiendo al alérgeno del gato. Entonces, es por eso que se les tiene que explicar a las mamás que aunque no tengan gato o cuando salen alérgicos a la cucaracha se asustan porque lo primero que dicen es, no, no tengo cucarachas. De todos modos son animales que no se ven y aunque sea una casa muy limpia, a veces salen, ¿no? Y es importante darle el plan de control ambiental a los pacientes por escrito. Nosotros en el servicio siempre se los damos por escrito y aún así en las siguientes consultas se pregunta y hay que volver a insistir a veces en las medidas que ya se les indicó una consulta previa. Los ácaros, a ellos les encantan las temperaturas calientitas de 20 a 30 grados, que tengan humedad de 65 al 80% y son felices en la oscuridad. Y el principal lugar donde encontramos a los ácaros es nuestra cama. ¿Por qué? Porque nuestra piel se muda todos los días y queda en nuestra cama. Entonces los ácaros son felices cuando nos levantamos y en ese momento tendemos nuestra cama, ya que dejamos la temperatura ideal, la oscuridad, para que ellos se alimenten de la piel que dejamos en nuestra cama. Lo recomendable en este tipo de pacientes es que se metan a bañar, se cambien, hagan todo lo que tienen que hacer y hasta el final regresen a atender su cama para darle tiempo a que no fabriquemos el lugar ideal para los ácaros. Hay que lavar la cama, la ropa de cama. Se pueden utilizar algunas medidas como son cubrecolchones, almohadas o que tienen material especial para que no se queden los ácaros ahí, pero su uso es controversial. Hay quienes dicen que sí sirven y quienes dicen que no. Lavar la ropa de cama mínimo una vez por semana y que no se haga con productos que tengan perfume. Lo ideal es lavar con un jabón líquido que no tenga perfume, no utilizar Suavitel y tiene que ser en una temperatura del agua de la lavadora a 55 grados. Nosotros lo que les recomendamos a los pacientes es que cambien los suavizantes por el vinagre blanco. Exactamente la indicación que les damos es que la misma tapita del Suavitel la conserven y pongan de vinagre blanco, la llenen, lo pongan en la lavadora y eso quita los residuos de jabón y aparte nos sirve como antiséptico. La ropa no les queda oliendo a vinagre porque es una pregunta que ellos siempre hacen, que si huele a vinagre. No, la ropa huele a limpio, no tiene el olor del Suavitel definitivamente, pero es una medida muy importante. Y también que se tiendan al sol, porque últimamente se puso de moda las secadoras y pues lo importante es que le dé el sol para terminar de matar a los ácaros. Las alfombras y los tapices, lo ideal es que sean retirados de la casa y que no se encuentren, porque son un gran reservorio de ácaros. También se pueden lavar con vapor, hay que exponerlos también al sol, se pueden agregar acaricidas y cubrir con algunos impermeables, pero todo esto es de uso controversial. No hay nada que compruebe que son eficaces y son productos que pueden ser caros. Otras fuentes de ácaros son las cortinas. Aquí lo ideal sería que si las personas tienen la posibilidad de poner persianas, se coloquen, pero también las persianas tienen un inconveniente, también juntan mucho polvo, entonces hay que estarlas limpiando a veces hasta 2 veces al día. O las cortinas de tela se tienen que lavar también por lo menos una vez a la semana. Y aunque se vea chistoso en la diapositiva, si uno congela los peluches, se muere el ácaro. Y hay que lavarlos también por lo menos una vez a la semana. Una pregunta obligada con los niños es ¿cuántos peluches tienes? Si tienen muchos, se les recomienda que solo dejen 1 o 2, los que más les gustan. ¿Por qué? Porque también podemos provocar un duelo al retirar el juguete favorito del niño o los niños que usan la mantita.
Entonces, esa mantita les hemos recomendado a algunas mamás que compren algo muy similar a la mantita que tienen los niños y la estén lavando constantemente y hacer el cambio para que ellos no tengan esa ansiedad por separación que presentan al retirarles las mantitas o los peluches favoritos. También es importante tener un control de la humedad, ya que esto favorece, como les mencionaba, a la proliferación de ácaros. Las medidas que ya mencionamos, mantener la ventilación de las habitaciones, pero todo tiene que ser en conjunto. Hacer una sola cosa no nos ayuda. Podemos también tener el uso de deshumidificadores que nos ayuden a controlar la humedad del aire, pero pues es lo mismo, que su uso sea controversial y son caros. Dentro de lo que es la humedad también hay que tener en cuenta el moho y el salitre que tienen en las casas. Y de esta forma, en México pues no tenemos este tipo de construcciones que aquí mencionan mucho ver el tipo de aislamiento, pero aquí se nos presenta el salitre o el moho. Es muy importante ver si la casa donde vive el paciente es de ellos o es rentada. Cuando los pacientes nos comentan que es rentada, sugerimos que hagan en cuanto puedan el cambio de domicilio, porque es muy difícil de retirar tanto el moho como el salitre de las casas. Cuando nos comentan que la casa es de ellos, hay algunas tips o algo que pueden mejorar un poco el que no se produzca tanto salitre. Entre ellos es en una cubeta de agua se pone un poco de vinagre y se limpia con eso la superficie, pero tienes que tener también un balde de agua limpio para estar enjuagando y no causar contaminación. Pero son solo para disminuir un poco la producción. Lo ideal es que quiten el enjarre y vuelvan a hacer todo y eso no garantiza que el moho y el salitre se retiren. Ahora, en cuanto a las mascotas, pues lo ideal sería no tener mascotas. Cuando nos llega un paciente que no tiene mascotas y sale alérgico al perro, al gato, muchos de los pacientes llegan con la idea de que les vamos a dar permiso de tener las mascotas cuando no salen alérgicos, pero esa es una decisión que debe de tomar la mamá y no nosotros como médicos, porque si no caeríamos en una responsabilidad de que llegue un animalito a una casa y si la mamá no está convencida, pues va a terminar en la calle y seguimos causando problemas de salud con perros callejeros y gatos callejeros, ¿sí? Cuando tienen la mascota en casa, existen muchas formas para disminuir un poco los alergenos y aparte también no provocar el duelo que puede causarle a ese niño el retirarle una mascota de casa. Cuando es un perro es un poco más fácil porque el alergeno no es tan difícil de controlar como es en el caso del gato, porque puede tardar entre 3 y 6 meses en poder desaparecer de la casa una vez que el gato ya no está en casa, que son los principales mascotas que tenemos presentes. Muy raramente hemos tenido pacientes que son alérgicos al caballo o algún otro animal que ya empiezan a ser más populares como los conejos y los hurones. Dentro del control de los alergenos de los animales, existe esta marca de Purina que se le da a los gatos para que disminuya la cantidad del alergeno que se encuentra presente en su orina y en su saliva. El problema de este costalito es que más o menos 1 kilo de este alimento cuesta como 1,000 pesos. Entonces, no cualquier persona lo puede costear. Otra forma es con el veterinario de los animales pedirles un champú antiácaros, principalmente para los perros. ¿Por qué? Porque a veces no es que sean tanto alérgicos al perro o al gato, sino a veces salen positivos al ácaro y el ácaro vive mucho en el pelo de los perros y de los gatos. Entonces siempre es importante tener en cuenta eso para también darles un baño antiácaros.
Ahora las cucarachas es otro de los principales alérgenos interiores que tenemos. Y pues existen muchas formas de eliminarlo, desde mantener la casa siempre limpia, sellar todas las grietas y agujeros, y pues los pesticidas. Pero es lo mismo, el alergeno puede persistir por mucho tiempo y no puede estar en la ropa, en los muebles o en las camas. Y la limpieza activa nuevamente con agua y jabón. Recuerden que también los productos de limpieza son irritantes para la vía respiratoria. Por eso recomendamos que la limpieza de la casa sea con agua y jabón, nada de fabuloso, cloropinol y todo ese tipo de productos, porque son irritantes naturales para la vía respiratoria. Y aunque todo el resto del control ambiental dentro de la casa esté bien, pero continuamos usando esos productos, a veces las manifestaciones siguen presentándose, pero no porque sea una alergia, sino porque son irritantes naturales para la vía respiratoria. En cuanto a los pólenes, pues volvemos a las ventanas cerradas. Durante el transcurso del día, principalmente es en las horas que les mencioné, entre 5 de la mañana y 10 o entre las 7 y las 10 de la noche. También en las épocas de mayor polinización podemos hacer que el paciente use cubrebocas o si no les gustan puede ser una bufanda inclusive o un pañuelo húmedo o los filtros EPA. Ahora vamos a empezar con los lavados nasales. Esta es la práctica de enjuagar la cavidad nasal con una solución estéril a través de las fosas nasales. Tenemos varios tipos atomizadores de irrigación nasal y ahorita los vamos a ver. Generalmente la toleran bien los pacientes y es fácil de usar. Se puede recomendar con presentaciones isotónicas o hipertónicas dependiendo del caso de nuestro paciente. Se puede usar algunos que humedezcan las fosas nasales y para que la protejan y nos ayuden también a diluir la mucosidad. Esto nos ayuda a que al momento que el paciente se suena, sale el moco y los alergenos. Es muy importante que cuando un paciente nos comenta, es que voy a tal lugar y empiezo inmediatamente con los síntomas de moco, congestión e irritación de la nariz, le comentamos que puede lavarse la nariz en ese momento y es lo que hacemos, eliminamos los mediadores inflamatorios, los alergenos. También nos mejora el transporte mucociliar y pues nos ayuda a disminuir el edema de la mucosa. Las soluciones pueden ser isotónicas e hipertónicas. Aquí tenemos algunas presentaciones de marcas comerciales. Tipos de dispositivos. Hay de presión positiva y de presión a gravedad. El que estamos viendo en la foto de arriba es de presión a gravedad y los de abajo son los de presión positiva, que puede haber algunos con bajo volumen que dan solo 5 mililitros, otros de 5 a 60 y de más de 60, dependiendo de lo que necesitemos para el paciente. Una forma de preparar la solución salina que también les dejamos a algunos pacientes cuando vemos que los recursos económicos no son muy adecuados para utilizar los que ya vienen preparados, pues es 2 cucharadas de sal no yodada con bicarbonato de sodio por cada litro de agua. Y recuerden que se tiene que usar agua filtrada o hervida. Generalmente les recomendamos pues el agua de garrafón. Ahora pues vamos a ver ya los fármacos con los que principalmente contamos, pues son los corticoides intranasales que nos ayudan a reducir la inflamación y a reducir todos los mediadores inflamatorios. Y ha demostrado una efectividad muy adecuada para reducir todos los síntomas de la rinitis alérgica. Nos mejoran la calidad de vida, pueden llegar a tener un efecto beneficioso en la conjuntivitis alérgica por su cercanía y pues su tiempo de acción es más o menos rápido,
de 3 a 5 horas, pero algunos sí pueden tardarse un poquito más. Pero recordando que el tiempo que deben usarlo, una vez que empezamos a usarlo para que tengan el efecto adecuado y al que queremos llegar, es mínimo por 4 semanas. Y de ahí lo podemos utilizar nosotros hasta por 3 meses para lograr un control adecuado. También tenemos los antihistamínicos, pues que bloquean los receptores H1 y bloquean la liberación de la histamina y de los basófilos. Podemos tener de primera generación y de segunda generación. Los de primera generación, pues tienen muchos efectos secundarios, entonces por eso ya no se recomienda. Dependiendo de qué lleguemos a necesitar con nuestro paciente, pues a veces son necesarios utilizarlos, pero siempre tomando en cuenta los efectos secundarios y que atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Los de nueva generación, pues son mejores, pueden dosificarse una sola vez al día y tienen menos efectos secundarios. Algunos no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Por qué escogí esta marca principalmente? Porque tiene beneficios contra todos los demás, no tiene metabolismo renal, entonces es muy útil para los pacientes con enfermedad renal y nos ayuda bastante también en la alergia ocular. También tenemos los antihistamínicos tópicos, los dos principales que hay en México es la celastina y la olopatadina. Generalmente solos no los usamos, pero se pueden encontrar. Estos principalmente nos ayudan a controlar los estornudos, el prurito y la rinorrea. Y puede ser superior el uso en estos síntomas nada más al uso de los corticoides solos. Y tienen pocos efectos adversos, pero solo controlan los estornudos, el prurito y la rinorrea. Para la inflamación no nos ayudan. Ahora, los descongestionantes tópicos, pues los principales que tenemos son la oximetazolina y la fenilefrina. Y estos hay que recordar que no se pueden usar por más de 3 a 5 días, ya que nos pueden causar una rinitis medicamentosa y después es muy difícil lograr que el paciente los deje, porque sí nos han llegado pacientes de este tipo que lo usan todo el tiempo porque pues el alivio es mágico y se sienten muy bien, pero obviamente mientras más lo usan, menos tiempo dura el efecto y por eso es muy complicado después lograr que el paciente lo logre dejar. Y es lo que ya les comentaba, pues son efectivos para la obstrucción, actúan rápido y su efecto dura hasta 12 horas. Y no debe usarse por más de 3 a 5 días. Y lo que les comentaba, todos sus efectos secundarios. Los estabilizadores de los mastocitos, el cromoglicato intranasal, ayuda solo con algunos síntomas. Casi no se encuentra en México, es difícil de encontrar, ha ido en desuso. Los inhibidores de los leucotrienos no son primera línea para el tratamiento de la rinitis alérgica. Es importante que no los dejemos como único tratamiento. Debe ser usado también solamente cuando hay comorbilidades como el asma o asma por ejercicio o el asma inducida por la aspirina o exacerbada por la aspirina. Pueden usarlo, ahora ya hay presentaciones en las que viene combinado con algunos antihistamínicos y puede ser bueno. Pero recordando siempre que tiene una alerta por la FDA desde el 2020 por efectos neuropsiquiátricos e ideación suicida. O sea, tampoco es satanizar el medicamento, bien seleccionado el paciente puede utilizarse, pero recuerden que nunca como monoterapia, siempre tiene que ir acompañado de los esteroides o
que no sea solo rinitis alérgica, que venga con alguna de las comorbilidades que ya mencionamos. Los anticolinérgicos tópicos como el bromuro de hipatropio nos ayudan principalmente con el control de la rinorrea, pero no con otros síntomas. Solos este tipo de medicamentos son difíciles de encontrar. Ahorita, en este momento, están de moda las terapias combinadas y empezaron a surgir varios productos con muy buen resultado. Ahorita los que se encuentran en el mercado son combinados con bromuro de hipatropio o con antihistamínicos, los corticoides nasales. Y pues nos presentan la mejoría de la rinorrea, el que viene con bromuro de hipatropio, y siempre acompañado de preferencia con un corticoide. ¿Qué nos puede causar? Como resecan mucho la mucosa, porque esa es su principal función, el que viene acompañado con el hipatropio, nos puede ocasionar epistaxis, cefalea, náusea y a veces hasta la tos. Los beneficios pues puede superar los riesgos de la monoterapia con el corticoide, pero cuando el principal síntoma es la rinorrea. La terapia combinada con los corticoides intranasales y los antihistamínicos ha demostrado que puede ser un poquito más efectiva que una monoterapia y no presentan efectos graves. Tiene un tiempo de acción más rápido y lo único es que los pacientes refieren que cuando se lo colocan, tiene un mal sabor, les deja una sensación amargosa en la boca. Principalmente nosotros las usamos cuando no tenemos una respuesta o mejoría que nosotros esperamos con el esteroide solo. Generalmente es cuando empezamos a usar este tipo de combinaciones o cuando los síntomas son muy severos. De las últimas líneas de tratamiento pues son los biológicos. Los principales y el que está más utilizado es el omalizumab y pues nos inhibe y bloquea a los receptores de la IgE y pues impide la liberación de los demás mediadores inflamatorios. Ambos no está ninguno de los dos aprobado por la FDA y generalmente no se utilizan como tratamiento solo para la rinitis alérgica. Cuando llegamos a utilizarlos es porque tienen las comorbilidades con el asma. El dupilumab pues, es una subunidad alfa, receptor de interleucina 4, y nos inhibe la interleucina 4 y la 13, y es lo mismo, tiene que ser cuando vengan acompañados de una comorbilidad como el asma, y ninguno está aprobado para rinitis alérgica por la FDA. O sea, empieza a haber estudios, pero todavía no lo aprueban. Y por último, pues la inmunoterapia es el único método de tratamiento que tiene la capacidad de modificar y producir inducción a una tolerancia de los alergenos. La que recomiendan las guías para rinitis alérgica es pues, la inmunoterapia subcutánea, que es muy individualizada y dirigida hacia lo que el paciente resultó alérgico. Y el objetivo de esta es que una vez que vaya avanzando el paciente, podamos ir retirando medicamentos y obviamente en algún momento retirar la inmunoterapia y que el paciente tenga un 100% del control de los síntomas. Solo recuerden que hablamos de control y no de curación. El hecho de llevar un esquema de inmunoterapia, pues no nos garantiza que el paciente quede completamente asintomático de por vida. Puede volver a sensibilizarse a otras cosas y volver a tener síntomas, pero pues no sabemos quiénes son. También, pues los beneficios de la inmunoterapia es que disminuye el uso de medicamentos y si solo le estamos dando porque el paciente solo tiene rinitis alérgica, disminuye la posibilidad de que ellos continúen con la marcha alérgica y dentro de esto es que desarrollen asma. En riesgos, pues los efectos secundarios son locales, los principales es una BON en el momento de la inyección, puede medir menos de 2 centímetros y es normal y es lo esperado.
puede haber un poco de comezón en el área de la aplicación, pero es lo esperado. También existe la posibilidad de reacciones sistémicas. Dentro de estas, la más grave es la anafilaxia. Puede haber angioedema y urticaria generalizada, que son raras, pero pueden pasar. Y es muy importante siempre seleccionar bien al paciente para poder evitar este tipo de reacciones. A nosotros afortunadamente no nos ha pasado, pero supimos de un paciente que durante la realización de pruebas cutáneas, afortunadamente en un centro de tercer nivel, presentó una reacción anafiláctica, o sea, y estuvo en terapia intensiva por varias semanas. Aquí llegó con nosotros solicitando a la mamá que le volviéramos a hacer las pruebas cutáneas y le dejáramos una vacuna. Obviamente con esos antecedentes, pues no es candidato ni a realizarle las pruebas cutáneas nuevamente y mucho menos candidato de inmunoterapia. Ese tipo de cosas son las que tenemos que tener siempre mucha precaución. Y también existe la inmunoterapia sublingual, que en este momento probablemente sea la más utilizada por todos nosotros los alergólogos, porque es la que prefieren los papás para sus niños. Y no sé, algunos adultos también la prefieren, pero es más recomendable para ellos la subcutánea. Tiene un mejor tiempo de acción la subcutánea. Al final del tratamiento, todas llevan el mismo índice de éxito, o sea, no hay diferencia entre la subcutánea y la sublingual. Y está empezando a utilizarse aquí en México la inmunoterapia oral con pastillas. Todavía no está bien distribuida, pero seguramente en un futuro la empezaremos a ver. Y pues muchas gracias por su atención. Preguntas que tengan. Muchas gracias, doctora, por esta excelente presentación. Sabemos que esta información que nos está dejando es de suma importancia, ya que las alergias, ya que lo que habíamos comentado cada vez es más común. De alguna forma, poder transmitirle, ya que digo, gran parte de los que padecen estas enfermedades son los niños, gran parte de esta información será transmitida también a los padres de familia. Yo creo que los médicos que escuchamos esto, de alguna forma retroalimentamos el conocimiento que tenemos y agradecemos que usted nos ponga la información más actual que existe. Comentábamos antes de iniciar el tema que efectivamente ya ha evolucionado la medicina en el manejo farmacológico y no farmacológico de la rinitis alérgica. Sabemos que ahora ya es menos invasiva también, que ya existe, como lo presentó en sus diapositivas, soluciones en gotas que se pueden utilizar sublinguales. Bueno, esto va a depender de ciertos criterios que se adapten al tipo de padecimiento de cada paciente, pero bueno, existen gran posibilidad de manejos. Entonces, agradecerle, doctora, y vamos a dar unos minutos por si hay alguna intervención, algún comentario por parte de quienes están conectados, que nos puedan hacer preguntas para la doctora. Por aquí dice Margarita Córdoba, muy práctica la exposición, gracias y buen día. Juan Jesús Reyes dice, muy buena ponencia. Pues creo que en general queda bien comprendida la presentación. Agradecemos las felicitaciones que se envían para la doctora. Y agradecerle, doctora, que haya otorgado un poco de su tiempo para podernos visitar y presentar este tema tan importante. Dejamos el enlace en la bandeja de mensajes para que puedan recurrir al canal de YouTube que tenemos de Sociedad de Médicos Adscritos, para que puedan consultar el tema. Ahí lo pueden repetir de manera constante. Ahí están los demás temas de las sesiones virtuales que tenemos. Y agradecerle de nueva cuenta, doctora, por estar aquí presente con nosotros, por transmitirnos esta información. Siempre sea bienvenida, doctora María Gabriela Avelar.
Sabemos que tendrá información relevante próximamente con algún otro tema que nos pueda transmitir por esta vía. Muchas gracias, doctora. ¿Algún comentario que nos pueda emitir? Pues muchas gracias por la invitación y sí, o sea, que siempre tengan esa comunicación con sus pacientes en cuanto a las medidas de control ambiental, que es una parte fundamental para el tratamiento de los niños alérgicos. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Los esperamos el próximo martes a las 11:30 de la mañana. Bienvenidos, gracias doctora, gracias a todos. Que tengan un excelente día desde las oficinas de la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Excelente. Muchas gracias por compartir esta importante información y felicidades, doctora. Muy excelente su exposición, Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Arturo. Saludos. Que tengas un excelente día. Gracias.